cambios de gabinete aquí en la Argentina, en el gabinete de Alberto. Pablo. Sí, es así, María Laura. Esto es algo que viene sobrevolando en los últimos días y que se acrecentó a principios de esta semana, porque hoy publicamos una información en La Nación donde sostenemos que, contamos en realidad, para hablarlo con precisión, que Alberto Fernández mantuvo reuniones con Santiago Cafiero, con Jorge Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos, y con Agustín Rossi, el exministro Agustín Rossi, para ver cómo ayornar, cómo darle nueva energía al gabinete. ¿Quiénes podrían salir? Bueno, en realidad los que tienen los números bastante puestos desde hace bastante tiempo, y es que es llamativo que todavía sigan enfrentando el embate de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner y de la Cámpora en general, son los ministros del área económica. Martín Guzmán, ministro de Economía, un ministro de Economía devenido a menos porque es prácticamente un ministro de Hacienda y Finanzas, no tanto de Economía, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Cristina Kirchner hace bastante que no digiera a Martín Guzmán y nunca terminó de digerir a Matías Culfas. Entonces, los dos apuntados son ellos. Y con esto te agrego un dato adicional. Cristina Kirchner tiene un pronóstico muy malo con respecto al devenir electoral del Frente de Todos y culpa a la economía, por lo cual todo esto cierra por este lado. ¿Cuál es la preocupación de Alberto Fernández? Si se van los que están, ¿quiénes vienen? Porque vos sabés que tenemos un presidente que no puede designar ministros a menos que sea con el acuerdo de la socia mayor del frente, que es Cristina Kirchner. ¿Es Martín Guzmán entonces el recambio? ¿Estás diciendo que es el ministro que quieren cambiar únicamente a él? No, a Martín Guzmán y a Matías Culfas, digamos que la enorme cantidad de... los grandes reproches con respecto a la situación del Frente de Todos, los dueños de todos los males para el kirchnerismo son Culfas y Guzmán. No hay una crítica, por ejemplo, hacia la institucionalidad, hacia la parte del ministro de Justicia, por ejemplo, ni mucho menos. No, por ahí no pasa la cosa. Perdón, acá el problema es la economía. Estamos hablando entonces de cambios de gabinete en relación a la opinión del kirchnerismo, o sea, del Instituto Patria. Dos cosas. Por un lado, Alberto Fernández sabe que tiene que hacer algo porque perdió la iniciativa. Esto está claro, lo vemos todos los días, la economía no crece, la situación social está peor y la calle esto lo muestra. Y al mismo tiempo está el kirchnerismo golpeándole la puerta, permanentemente diciendo, ¿te acordás la carta? Funcionarios que no funcionan. Bueno, para el kirchnerismo estos funcionarios, los que yo te acabo de mencionar, no funcionan. Para el kirchnerismo, no sabemos para Alberto Fernández, pero está muy bien lo que dijiste y quédate ahí, porque claro. Gabriel, que está con nosotros, Gabriel Slavinsky, dice que un recurso del gobierno es todo el tiempo hacer anuncios, ¿no? Todo el tiempo anunciar cosas. Creo que coincidimos ahí, es anunciar cosas para recuperar una iniciativa. El problema mayor que tiene el gobierno es que muchas veces anuncia cosas con una mirada de corto plazo, no estratégica, en donde necesariamente y finalmente va a defraudar. Entonces es como anuncian el último, ¿no? Una guerra contra la inflación y Todavía no tenés fideicomiso al trigo, todavía no tenés... ¿Cómo? Las ametralladoras que va a usar en esa guerra no aparecieron las balas. La famosa guerra, fideicomiso al trigo no está constituido. Los 1.300 productos de precio cuidado no están renovados. Los 60 productos de comercio de cercanía no están en góndola. Y lo peor, tampoco presentaste en ningún momento un plan de estabilización económica, porque encima tenés mayor nivel de déficit y emisión monetaria, que es el fundante de todo. Y esta guerra se perdió en septiembre del año pasado, cuando Cristina Fernández de Kirchner le mandó la carta a Alberto Fernández y le dijo a Guzmán, emití plata que tenemos que ganar las elecciones. Y ahora estamos pagando los costos de esa guerra perdida en septiembre del año pasado. La guerra electoral fue esa. Argentina tiene una economía epistolar, es por carta. El septiembre del año pasado fue esa carta de Cristina. Y en marzo del año pasado había sido la carta de Basualdo, que estamos pagándola ahora con el gas. Argentina tiene una economía epistolar, se manejan por cartas en los anteriores funcionarios. ¿Qué construye la irrelevancia del presidente? Porque ¿por qué se hace tan irrelevante? Lo primero hace la violación sistemática de su propia palabra, que la ha devaluado.
pero lo que muy bien se marcaba recién es la máquina de anunciar acelerada te hace más irrelevante, porque cuando la máquina de anunciar es como lo cuento yo de Pedro de Lobo, ¿viste? Anuncio, ya ni prendo la televisión cuando anunciás, porque aparte, sé que no se va a cumplir. Se genera una Entonces, crisis. la irrelevancia está en ese mecanismo. Cerruti dijo que había gasoil, la semana pasada dijo que había gasoil, y el mismo día, María Laura, había 150 localidades sin gasoil. Y lo anunció, dijo, quédense tranquilo, el tema del gasoil está resuelto. Y Pero hoy lo dijo, tan- no hay riesgo de hiper. Eso lo dijo hoy. No hay necesidad. No hay necesidad de No hay decir necesidad de hacer ese tipo de anuncios porque en realidad Son los lo más que estás haciendo peligrosos, es ¿lo una... Claro, es casi una paradoja que se autocumple. A ver, No, eso sí. ¿podemos verlo el anuncio de Cerruti donde da a entender muy claramente que anuncia casi prácticamente que no va a haber hiperinflación? Es muy loco que pase esto, ¿no? Sí, el A gobierno ver, tiene... pará. Sí, perdón. La segunda parte de la pregunta no la entendí muy bien. El presidente se reúne hoy con el presidente Arce, se reunió con el presidente Boric y no, hoy va a estar con el presidente Arce, no tiene comunicaciones internacionales hoy. Entiendo, por ahí me sorprende, pero entiendo que no. Y no hay ningún riesgo de hiperinflación. Muchas gracias. No hay ningún riesgo de hiperinflación. ¿Cómo se explica que Primero una que- vocera sepa que no hay riesgo de hiperinflación? Explíquenmelo. Primero que creo que en el tema de inflación el gobierno primero se autoexige. Se autoexige ganar una guerra que mayoritariamente pensamos que no va a ganar. Creo que tiró un pleno en el casino, quizá, pensando que dominando esa circunstancia van a lograr algún mejor resultado electoral 2023, como si fuese algo, pero uno podría decir, bueno, agarrar la guerra de la inflación, ¿qué sería? ¿Un 45? Quizá muchos de los que están hoy conduciendo el país lo firman con 14 viromes y eso ganar la guerra, digo, creo que está lejano. Por eso digo que los términos me parece que en ese sentido lo complican. Y la otra cosa es que contextúa mal. Uno podría decir, la reactivación económica que logramos desde el frente de todos como gobierno produce inflación. Y la guerra también, ahí tenés 20 y pico de puntos. Entonces uno recontextúa y dice, bueno, vamos a tratar de combatirla, pero esto parte de un todo mayor. Sin embargo, no. Dice, no, hay que hacer una guerra, hay que ganarla, porque ese es el problema. Entonces genera unas expectativas que después necesariamente no va a cumplir. Pero es muy interesante, lo decía recién Damián, hay gas, dijo, hay gasoil, perdón, hay gasoil. Dijeron hay gasoil cuando faltaba, en el momento que faltaba, hay Vos gasoil. sabés, en ese María Laura, mismo con el momento. tuit de la leña, ese que me empezaron la respuesta, foto. Mar del Plata, no hay gasoil. Córdoba, no hay gasoil. La Plata, en el mismo momento, que es el día del anuncio de Cerruti, en el mismo momento. Entonces hay una desconexión con la realidad Ahí está, impresionante. esa es la cuestión, ¿no? O sea, además Mira, de una y repetición, hay algo peor, un minutito, sí. la repetición de anuncios que vos muy bien describís, además desconectados de la realidad, ¿no? Sí, y hay una alta conexión con la política. Hay una endogamia y electoralismo que es llamativo. Hay un constante ida y vuelta por la dinámica del frente en donde le sacaron el apoyo de algún sector grande al presidente, entonces hay como una tensión, tensan todo el tiempo. Para cualquier familia que nos está viendo, que la harina haya aumentado 20% en marzo, que los pañales haya aumentado 20%, que los huevos haya aumentado 19,2%, esos son datos privados, María Laura. 5,8% nos da la inflación en alimentos en marzo. Y que vos tengas una inflación interanual de 120% en mayonesa, de 93% en dulce de leche, de 90% en pan. O sea, eso ya es una hiperinflación para cualquier bolsillo, ¿se entiende? O sea, es una locura para cualquier bolsillo. El problema que la que no están viendo es el problema pasado que ahora arranca se está acelerando muy fuerte. Y tenés todos los condicionantes. No tenés gas, no tenés gasoil, tenés que corregir el tipo de cambio oficial mayorista, lo tenés que ir corrigiendo en el ritmo de la inflación. No parás de dar anuncios que implican mayor emisión monetaria. Solamente tarjeta alimentar son 216.000 millones de pesos más en el mercado. O sea, no parás de dar anuncios que aceleran todas las expectativas de inflación. Todas las expectativas de inflación están aceleradas. Entonces, evidentemente, ella dice, no estamos en contexto de hiperinflación, pero ¿qué vas a hacer para solucionar todo este contexto que te estoy marcando, que es el objetivo? Esto es objetivo, son datos, objetivo que se va a acelerar el proceso de no tener un plan que genere otro tipo de expectativa futura. Vos sos psicólogo, ¿no, Gabriel? Soy psicólogo. A veces siento que es como una autoprofecía cumplida, ¿verdad? Sí, va por ahí. Como que van diciendo algo que... Hay mucho de eso. Que no va a pasar y pasa. La psicología, en la economía, la psicología influye mucho, los economistas, acá con Damián lo hablamos varias veces,
cómo la psicología de las personas, las expectativas influyen mucho en lo que va a suceder. Pero creo que es lo que quiso decir el presidente cuando dijo que había en la cabeza de los argentinos una inflación autoconstruida. Sí. Casi que te diría que psicológicamente hasta quizá lo podemos charlar, pero desde el presidente me parece que no. Pero no puede ser que quieran afianzar, todo es nuestra decisión. Todo hasta que suba y baje el dólar. No puede ser que quieren afianzar su núcleo, que no se les siga desperdigando. Y por eso ese discurso no lo cree nadie, la gran mayoría no lo cree. Entonces, ¿por qué se concentran en decir todas estas macanas? ¿Por qué? Porque hay un núcleo que sí que lo cree. Y ese núcleo es el que quieren mantener para a futuro, que es el núcleo del kirchnerismo, que para mí no es más del 27-28%. Este número que estamos viendo, hablando de números, Emilio, es altísimo para la gente. Tiene los datos, Damián, es grave que sea el del 6% si es que llega el número, Damián, al 6%. Es que nos está dando 5,8%, por encima del indicador por encima del 5% tenés en marzo, transporte, educación, vivienda, alimentos y bebidas y salud. Bueno, evidentemente estamos en un proceso de inflación importante. Si vos anualizás esta inflación, María Laura te está dando al 6% en inflación anualizada de más del 100%. Y tenés que agregar la energía, que todavía no se actualizó. Quiero hablar de la energía con una propuesta, después la discutimos. Está Julio Cobos desde Mendoza, tengo entendido. A ver si lo saludamos. ¿Cómo le va, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, María Laura? Bien, aquí estamos. Aquí estamos planteando, digamos, el escenario donde nos vamos a mover. Estamos sin gasoil, estamos sin gas porque no están los gasoductos hechos. Venimos planteando la posibilidad de comprar, todavía no hay anuncios, a Bolivia, a Brasil. Y ante en este escenario, usted propone algo con el cambio de hora que podría ayudarnos. Sí, bueno, el problema es que falta una política energética seria, que planifique. Mire, yo recuerdo cuando era estudiante, que estaba Agua y Energía, se sabía que de acá de 5 años iba a ser tal o cual presa, teníamos una matriz energética donde el 70% era generación hidráulica y el 22 era térmica. Hoy está invertido eso, están apareciendo energías convencionales, pero bueno, esta política exagerada de subsidio que ha hecho que se caigan las inversiones en el país, con una vaca muerta que está verdaderamente muerta, que no logra arrancar, y todas cuestiones potenciales que nos permitirían corregir. Bueno, nos encontramos en esta situación, sumado que hay un atraso tarifario y ahora la gente va a percibir esta demora. Bueno, estamos proponiendo algo, sí, vamos a eso. Que tiene que ver con ahorro energético, pero sobre todo, bueno, también una cuestión de ritmo biológico, aprovechar la luz solar para actividades escolares, o sea, el aprendizaje de nuestros chicos y las actividades laborales. A ver, quiero sumar a Puda la conversación. Está el exsecretario de Energía. ¿Podría modificar, Emilio, esto que está proponiendo Cobos, la situación en relación a la falta de energía, a todo lo que el mundo nos está viviendo? Porque no solamente lo vive la Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Julio? Bueno, hola, ¿qué tal? El tema es que es un asunto muy trillado, ¿no? Hace décadas que se viene analizando. A principios de este siglo se hizo un estudio exhaustivo determinando los pros y los contras, ¿no? Y últimamente se está más en que el balance no es positivo desde el punto de vista social, ¿no? Decían, bueno, lo poco que se puede ahorrar de energía eléctrica cambiando la hora no justifica el cambio de hábitos de la gente, ¿no? Pero bueno, el debate... Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Julio. Emilio dice que está estudiado y que no va a cambiar mucho las cosas. En el mundo hay un uso de horario solar, y hay un uso horario que adopta cada país. Hoy Argentina ha adoptado el uso horario 3 o -3, que es lo que falta para pasar por el meridiano de Greenwich cuando la Tierra va girando. Debería estar, de acuerdo al uso solar, en el 4 y toda la zona cordillerana y patagónica en el 5. Hoy, en el oeste de Brasil, en todo Bolivia, en todo Paraguay, en todo Venezuela y en Chile hay una hora menos.
Claro, porque claro. ellos acomodan el reloj atrás. ¿Por qué acá no sucede, Entonces, Julio? hay una ¿Por qué cuestión no se acomoda la hora? ¿Cuál es la explicación que que usted... esto se hizo hasta el año 70, de Después ya no. 1910, 1920. Después, bueno, no sé por qué habrán habido razones, pero esto responde a la comunidad científica que ha estudiado el tema, vinculado al tema de energía, pero también al ritmo de cada uno, que se llama ciclo circadiano, que tiene que ver, bueno, con el aprovechamiento de la luz solar para las actividades, porque nosotros como personas necesitamos cargar pilas también. Claro, y lo hacemos de claro. Estamos rascando, como digo, todos los días de mi vida bajo las piedras, buscando soluciones. Gabriel, está con nosotros también Gabriel Slavinski, que nos ayuda a entender esto que asentía mientras usted hablaba, Julio. A ver si ahorramos algo, conseguimos algo. No, el círculo circadiano me hace acordar al doctor Luis Grach, que siempre habla de eso, de cómo es el circuito del día a día de cada uno de los seres humanos, que tan importante es, y que la verdad que la adaptación horaria es parte de eso, ¿no? Tampoco nos vamos a meter en 50 temas a la vez. Claro que no, pero queríamos contar esta iniciativa, Julio. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Ojalá que si nos hace mejor, que se debata. Ahí está, perfecto. Tenemos a Jorge Liotti, nada menos, en la redacción de La Nación. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? Acá esperando las definiciones de Santiago D'Apelo, nuestro colega que está en Casa de Gobierno y que nos va a contar cómo son los anuncios de Alberto Fernández y el presidente de Bolivia. Pero hablamos también recién, y hablaba Pablo, de la posibilidad de cambios de gabinete, Jorge. Cambios de gabinete que tendrían la mirada del kirchnerismo, o sea, Culfas y Guzmán. Bueno, es parte de una gran cantidad de resoluciones que se tienen que tomar, en donde hasta ahora el presidente estaba absolutamente intransigente frente a la presión del kirchnerismo, que venía demandando modificaciones, sobre todo de los ministros económicos, y Alberto Fernández, que entendía que eso era una especie de rendición anticipada de su gobierno, ¿no? Lo que un poco trascendió a partir de la nota que hoy publicó Mariano Spesapia en La Nación, es que en la reunión que ayer Alberto Fernández tuvo con algunos integrantes de su círculo más cercano, después de mucho tiempo volvió a hablar de la posibilidad de que se produjeran algunos cambios puntuales. El tema Guzmán es probablemente el más emblemático, porque yo te diría que representa para Alberto Fernández digamos, el mascarón de proa de lo que debería ser el plan de gobierno a partir del acuerdo con el fondo. Si Guzmán se corre, lo que entra en duda no es quién es el ministro de Economía que lo reemplaza, sino si sigue vigente todos los términos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Claro, entonces es mucho más profundo y representativo. Del kirchnerismo lo que viene es fuego graneado sobre Guzmán, Culfas y Moroni, cada vez más intenso, y yo creo que Alberto Fernández está en una postura de resistencia. Hay que ver si frente a esta situación tan compleja en lo energético, en la cuestión inflacionaria y con la presión política, Alberto Fernández puede seguir resistiendo estas presiones. Sí, pero simultáneamente estuvimos hablando y contó Pablo que él se reúne con Rossi, con Santiago Cafiero, con algunas personas con las que está trabajando muy cerca para darle aire al gabinete, mientras hay presiones sobre Guzmán. Por lo que pasa es que Alberto Fernández necesita imperiosamente redinamizar una gestión que hasta ahora no ha encontrado el volumen necesario después de haber firmado el acuerdo con el fondo. Si seguimos un poco la secuencia, se firma el acuerdo con el fondo, yo diría que se blanquea la ruptura del kirchnerismo con el gobierno, implícitamente, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Aparece esta idea de que no se van a reconciliar nunca más, es un escenario novedoso, y frente a eso hay muchos actores, incluso dentro del propio entorno de Alberto Fernández, que le están demandando al presidente una reacción más nítida y más clara. Si dice que va a la guerra contra la inflación, tiene que ser homogéneo en el tipo de mensaje, de discurso y de acciones que lleva adelante. Si se va a poner adelante con el tema de las tarifas, lo mismo. Entonces, me parece que allí en este momento hay una suerte de desconcierto, y por eso Alberto Fernández está en una situación claramente incómoda. Entonces no va a poder frenar estas versiones o estos rumores, que incluso son alentados, porque esto sale de la reunión de ayer
donde también, te agrego María Laura, estaba Jorge Argüello, supuestamente por el tema de la votación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero que también se mete en la política local, ¿no? Sí, claro, y ni hablar de un tema que me interesa que nos des tu mirada, que es la conflictividad social. Hoy vimos a Castells acostado en el piso, a ver si podemos recuperar esas imágenes. Hace mucho que no veíamos a Raúl Castells hacer de las suyas, ¿no? Esta sensación de... ¿Quién lo manda a Castells? ¿Qué hacía ahí? ¿Un presidente, digamos, que permite todo esto? ¿O por lo menos un gobierno que de algún modo se va a encontrar con más conflictividad? Sin duda, María Laura, porque vos tenés un trasfondo de una puja distributiva muy grande frente a la inflación. Lo que está ocurriendo es que el incremento principal se dio en los alimentos. Esto impacta muchísimo, y no solamente en aquellos que están desempleados o en modo informal trabajando, sino también hay 1/3 de los trabajadores en blanco que no logran superar la línea de pobreza. Entonces, naturalmente que hay un problema de base muy grande y esto alimenta las acciones como las que vimos la semana pasada, un acampe de 48 horas, yo creo que ha dejado una huella muy importante en nivel político y social porque da la dimensión de lo que puede seguir escalando y si bien son sectores críticos y opositores al gobierno, hay otros desde el propio oficialismo, por ejemplo, Grabois yendo a sacarse una foto con Beliboni en la 9 de julio, estas imágenes que estamos viendo de Castells también allí tirado sobre una avenida, o sea, empieza a haber una sensación de que la cuestión social, yo diría que se transforma en un tema muy acuciante. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Bueno, ayer anunció un incremento en las partidas precisamente de los que reciben el Potenciar Trabaja, adelantó paritarias, o sea, está tratando de reaccionar frente a una presión muy fuerte. Vos me preguntás, ¿va a alcanzar? No, lo que está tratando es de descomprimir. El gran problema es que después de descomprimir, si no hay una acción más de fondo, probablemente el mes que viene vamos a estar en una situación muy similar. Con una inflación muy alta, Damián nos trajo placas, nos trajo toda la información, Jorge, con una inflación que está cada vez más alta, ¿no? Ya 3 nos parecía dramático, 4, 7 ni hablar, 6%. Bueno, sí. Ahí hay un punto, María Laura, que me parece que es importante porque es imperceptible. La Argentina y los argentinos estamos acostumbrados a una inflación muy superior al resto de los países, pero mientras rondaba entre el 2 y el 3% mensual, que ya es un indicador muy alto, yo te diría que había una especie de administración de ese déficit. Claro, claro. Si la inflación empieza a ya estar del 4,7, estamos hablando con cierta naturalidad, el gobierno dicen que si les da 6 festejan, así que imagínate, si empezamos a hablar, a naturalizar un 6 mensual, hay un momento en que aparece una dinámica por fuera de las posibilidades del gobierno de administrarla y no alcanzan ni los acuerdos de precio ni que vos sientes a la UIA y a la CGT. Espera, entonces, te puedo sí. pedir una pequeña pausita porque en realidad le quiero preguntar a Damián, y esto suma para nuestra conversación, están diciendo que algunas cosas faltan, que hay desabastecimiento, que puede haberlo. Yo no sé cuánto es de rumor y cuánto es de cierto, ¿no? Estoy hablando de productos de la canasta, de las cosas que vas al súper a comprar. Damián, ¿qué sabes? El problema que estás teniendo es que el transporte de carga está quedando medio camino. Tiene reposición parcial, limitada y a veces total de abastecimiento de gasoil. En este momento los estacioneros están diciendo que no están recibiendo gasoil. En este momento. O sea, tenés una falta de abastecimiento, por lo cual no hay transporte de carga en nuestro país. Mira los datos que te traje. Esto es un informe de la PATA que es cuánto aumentó el transporte de carga en el mes de marzo. Bueno, el combustible 14,2%, los lubricantes 7,7%, el personal 9,4%. Pero si ves en el acumulado de enero a marzo, transporte de carga aumentó 22%. Bueno, ya tenías una inercia de lo que estaba llevando a precio el aumento de transportar los bienes en la economía. Bueno, ahora no tenés gasoil, ahora tenés detenido el transporte de carga. Y esto es muy, pero muy delicado porque evidentemente ya comienza a haber, no hay desabastecimiento total, pero algunas categorías de productos está costando reponer en góndola. Ya hay imágenes
millones de productos que no se están reponiendo en góndola. Entonces esto va a acelerar sin ninguna duda la inflación de precios en lo más delicado, que son alimentos, ¿no? Alimentos, porque si no hay cantidad, evidentemente evoluciona el precio. O sea, tenemos que sumar, Jorge, Gabriel, Hernán Lombardi, Emilio Puda, todos tenemos que sumar a la conflictividad esta cuestión del transporte que puede demorar que lleguen algunos productos a las góndolas. Sí, María Laura, y hay un dato que todavía en el gobierno que puede complicar esta situación de conflictividad al tema inflación, que es la conflictividad al tema inflación, que es la cuestión de las tarifas de luz y gas, que yo te digo, ya digamos, está claro que va a ser el próximo punto de coalición interna dentro del oficialismo. El kirchnerismo está plantado que el esquema de actualización que propone Guzmán no lo va a aceptar, con lo cual vamos a tener otra vez una tensión muy grande, además del efecto que eso tiene en términos inflacionarios. Cuando se habla de cambios en el gobierno, te hago la última pregunta y te libero, Jorge, pero estoy muy contenta de poder hablar con vos aquí. Y cuando se habla de cambios de gabinete, más allá de la presión del kirchnerismo sobre Guzmán o sobre Culfas, ¿hay alguna posibilidad de que Alberto Fernández haga un cambio que lo beneficie? Mirá, María Laura, cada vez que pasa más el tiempo, los cambios de gabinete tienen menos efecto porque hay un desgaste sobre el gobierno y sobre la imagen del propio presidente. De hecho, hay una evaluación que lo dicen los que están cerca de Alberto, un poco en tono, yo te diría, irónico, y dicen: ¿cuánto cambió de la dinámica del gobierno con las modificaciones que se hicieron después de las elecciones? ¿Está mucho mejor el gobierno? Un poco jactándose de que la salida de Cafiero, bueno, del resto de los ministros no surtió un efecto diferenciador. Entonces, acá la cuestión central, te diría María Laura, es qué hacen con Guzmán. Porque esa es la cuestión troncal. Porque Guzmán es, además del ministro, es el acuerdo con el fondo, es una línea que tomó Alberto Fernández en disidencia con Cristina, que es probablemente la disidencia más importante que él haya tenido por una decisión que tomó y que Cristina haya estado en desacuerdo. No sé, entonces, intuitivamente, digo, no soy analista político, pero me parece que sería un golpe durísimo, fortísimo. Bueno, entraría en duda todo lo que se ha acordado con el Fondo Monetario. ¿Por qué razón? ¿Cómo justificás que reemplazás al ministro que negoció todo este tiempo y que en el primer mes o en los primeros 2 meses de aplicación del plan, que recordá que en poco tiempo vamos a tener la revisión ya del fondo, el ministro es otro, es como volver a empezar, sería un escenario muy complicado y por eso yo creo que Alberto Fernández trata de resistir, hay que ver hasta cuándo. Jorge, gracias. Estamos pendientes de la información de Santiago D'Apelo. Entiendo que también vos, también todos, que tiene que ver con el gas, que no nos puede faltar, que hace mucho venimos hablando y diciendo y contando que falta o puede faltar porque no nos alcanza, porque no desarrollamos Vaca Muerta ni ningún gasoducto. Así que Santiago D'Apelo tiene la prioridad ahora. Gracias, Jorge. Por favor, María Laura, un gusto. Muchísimas gracias. Hay tantos, pero tantos temas simultáneos que... Hernán. Perdóname.